Celestial, venimos delante de ti a rendirnos por completo, Señor, para que seas tú aquel que habla, Señor, en el día de hoy. Gracias, Jesús. Señor, te doy toda autoridad. Señor, te pido, Señor, que nada salga de mi boca si no es tu voluntad, Señor. Que todo lo que diga esté escrito en los cielos. Señor, por eso te pido, Jesús, que en este momento pongas y cargues mi corazón, mis pensamientos con tu palabra, con tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, y nos rendimos a tu voluntad y predisponemos nuestro corazón para recibirla en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Bien, vamos a comenzar acerca de lo que significa hacer la voluntad de Dios. Tal vez muchas veces nos cuestionamos personalmente qué es hacer la voluntad de Dios, o diariamente podemos hacernos la incógnita dentro de nuestro ser, de nuestros pensamientos. ¿Será que lo que estoy haciendo es voluntad de Dios? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me manda? ¿Esto que voy a hacer es voluntad de Dios? Ojalá todos pudiéramos discernir de esa manera, pero sé que muchas veces no es así. Muchas veces tomamos decisiones, reaccionamos y después decimos, ay, cierto, esto no era voluntad de Dios. Y estaba escuchando a un predicador en estos días que decía que muchas veces nosotros somos bendecidos, ¿sí? Pero muchas veces somos bendecidos no por hacer las cosas bien, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros. O sea que muchas veces que nos vaya bien no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios. Y eso trae confusión a veces a nuestros pensamientos. Me está yendo todo bien, entonces creo que estoy dentro de la voluntad de Dios. Y tal vez no estés haciendo lo que Dios te manda. Entonces, el resultado, el ser bendecidos, el que te vaya bien, no significa muchas veces que estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, con ese pensamiento, ¿sí?, fui al diccionario a buscar qué significa voluntad. Y en el diccionario dice de esta manera, que la voluntad es la capacidad humana de tomar una decisión. Es la capacidad humana de tener la libertad para tomar una decisión. Eso significa voluntad según el diccionario. O sea, cada vez que nos confrontamos en la vida cotidiana a tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Hago este negocio? ¿No hago este negocio? ¿Invierto en este lugar? ¿No invierto en este lugar? Cada vez que tomamos una decisión, es ahí donde ponemos nuestra propia voluntad o la voluntad divina. Y he aquí que hay un choque, y a eso es lo que vamos a referirnos el día de hoy. Por eso, esta palabra, ¿sí?, la titulamos de esta manera, como dice, como estamos viendo ahí en pantalla, lucha de voluntades. Muchas veces se da esta lucha de voluntades en nuestro interior. Cuando hablo de luchas de voluntades es que una siempre va a prevalecer a la otra. Nunca se van a dar las dos voluntades. ¿Qué dos voluntades, Luca? Estoy hablando de la voluntad nuestra, personal, y la voluntad de Dios. Muchas veces se van a encontrar en una puja entre hago mi voluntad, hago las cosas como a mí me place, o hago lo que Dios me manda hacer, ¿sí? Si bien a veces tenemos negocios por hacer, o nos surge un negocio queriendo tomar atajos para recibir bendiciones, y decimos, bueno, es por acá. Y empezamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que no es la manera en la cual Dios quiere bendecir nuestras vidas, y decimos, ay, pero ahí empieza la lucha, sí, de voluntades dentro de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nuestra voluntad o hacemos la voluntad divina? Esa es la gran incógnita del día de hoy. Esta definición, la definición de voluntades, me lleva a pensar en la lucha interior acerca de nuestra propia perspectiva de las cosas. Porque muchas veces las perspectivas de las cosas, como la vemos, a lo que nos sucede cotidianamente, nos influyen, ¿no? Empiezan a influenciar nuestras vidas de tal manera que decir, bueno, voy a tomar esta decisión porque estoy siendo empujado a tomar, no me queda otra, no tengo alternativa. Y es ahí cuando
dejamos de lado la voluntad de Dios, no tomamos el consejo de Dios y empezamos a obrar en nuestro propio parecer. Y es ahí donde después vienen los dolores de cabeza, porque a veces no, siempre que tomamos malas decisiones tienen consecuencias. Las consecuencias hay que pagarlas, ¿sí? Las consecuencias es una deuda que alguien siempre tiene que pagar. No puede quedar inconclusa. Entonces, cada vez que tomamos malas decisiones porque hacemos nuestra propia voluntad, seguramente tendremos que pagar las consecuencias. Ahora, empieza a ver dentro de nuestro, ¿sí?, esa puja de voluntades. ¿Qué hago? ¿Mi voluntad o hago la voluntad divina? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga sobre cada situación? Entonces, a veces nos encontramos que las circunstancias empiezan a influenciar, ¿sí? Y empezamos a pensar que debemos rendirnos a nuestra propia voluntad. Y comenzamos a justificarnos. Y a esto voy. Oiga esta frase. Es que las circunstancias lo ameritan. Muchas veces no te encontraste diciéndote esto a vos mismo. Pero escúchame, las circunstancias lo ameritaban. Me lastimó, me dañó, me ofendió, me estafó, tuve que tomar las cosas por el mando, tuve que repeler aquella agresión que me cometieron. Entonces empezás a justificarte. ¿Cómo te justificás? Diciéndote a vos mismo, es que las circunstancias lo ameritan. Y voy a ir a un texto que gracias a Dios las circunstancias no lo ameritaron. Porque aunque tenía absolutamente todo Cristo para echarse atrás, no lo hizo. Y el resultado de que Cristo siguió adelante es que vos, yo, estemos en este lugar el día de hoy. Vamos a leer juntos Lucas 22:42. Los invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas 22, capítulo 42. Versículo 42, perdón. Este texto es un texto muy conocido. Dice de esta manera. Era Jesús en Getsemaní. En el versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino se haga la tuya. Ahora, pongámonos un poquito a pensar si las circunstancias no lo ameritaban. Pensemos en que Jesús, siendo escupido, lastimado, castigado, encarcelado, recibiendo latigazos, ¿era justo? ¿Las circunstancias meritaban que Él diga, quiero pasar de mí esta copa? Sí, las circunstancias meritaban. Era injusto lo que estaba viviendo Cristo. Era algo injusto. No se merecía pasar lo que estaba pasando. Entonces, ¿las circunstancias lo meritaban? Sí, las circunstancias lo meritaban. ¿Quién le podría haber dicho algo si Jesús no era culpable de ningún pecado? Cristo no era culpable de pecado, pero sin embargo siguió adelante. Luego vamos a leer otro texto que nos va a ilustrar el por qué siguió adelante. Pero ahora quiero centrarnos en esto. Tuvo que tomar una decisión Jesús. Gracias a Dios que la decisión que tomó fue seguir adelante. No se echó para atrás. Jesús no dijo, bueno, hasta aquí llego. Esto es mucho para mí. El Señor siguió hacia adelante, aunque las circunstancias lo ameritaban, porque Él no era culpable, porque Él no se merecía semejante castigo. Sin embargo, lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Ahora, ¿las circunstancias lo ameritaban? Sí, sin embargo, Jesús tiene que tomar una decisión. Entonces, Él ora al Padre. Él tiene intimidad con el Padre y dice, ¿qué hago? Pasa de mí esta copa, si es posible. Yo deseo esto.
Es muy difícil esto que estoy por hacer. Sin embargo, se rinde Jesús, toma la decisión de rendirse y hacer la voluntad del Padre. Y de esto se trata lo que Dios quiere decirnos en este día, que debemos someternos a hacer la voluntad, siempre la voluntad de Dios. Ese es el secreto del éxito de cada cristiano, hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Recuerde que esto tiene consecuencias, pero consecuencias negativas. Nosotros que somos hijos de Dios debemos someternos a su palabra y poder hacer lo que Él nos manda. Y esto tiene que ver con que hace unas semanas, el día miércoles, unas semanas atrás, el pastor predicaba acerca de el hombre que tenía 2 hijos. Cuando Jesús da esa parábola, ¿recuerdan? Que dijo, ¿quiénes son ustedes, iglesia? ¿Son de los primeros o de los segundos? El primero que dijo, no voy a ir, pero fue a levantar la cosecha, a trabajar en el campo. El segundo dijo, sí, voy a ir, pero no fue. Entonces el pastor nos preguntaba, ¿qué somos, de los primeros o de los segundos? Se trata de hacer lo que Dios manda, no a decir, sino hacer. La esencia del Evangelio está en hacer, no en decir. Por eso el Señor nos manda a hacer su voluntad, no a decir simplemente con los labios. Entonces Jesús toma la decisión de someterse a la voluntad del Padre. ¿Saben que en esto hago un paréntesis? Ahora se me viene a la memoria. El libro de Filipenses 2, cuando dice que Cristo, dejó toda posición para humillarse, hacerse hombre, siendo Dios. No tuvo a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Vieron esa palabra que dice que Dios se despojó de sí mismo? Bien, eso en teología se llama kenosis. Kenosis es, entonces, la kenosis es ser 100% hombre y ser 100% Dios. Porque cualquiera puede decir, entonces Dios dejó de ser Dios para hacerse Cristo, para hacerse hombre. No. En teología se estudia y se define la kenosis de Dios. La kenosis es Cristo 100% hombre, pero 100% Dios. No dejó de ser Dios por ser Cristo, pero no dejó de ser hombre tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque era necesario afrontar la cruz, la muerte en la cruz, para darnos salvación a cada uno de nosotros. De eso se trató. Siempre fue ese el corazón de Dios, poder reconciliarse con vos, poder tener comunión contigo, poder tener una relación genuina y cotidiana con cada uno de nosotros. Eso es el Evangelio. El Evangelio de eso se trata, de poder tener relación con Dios. Bien. Seguimos adelante, dice este versículo, sostiene nuestra fe. La fe nuestra se sostiene en que Cristo dice, pasa de mí esta copa, este es mi deseo, pero sin embargo, a pesar de lo que yo siento, a pesar de lo que yo pienso, decido hacer la voluntad tuya, Padre. Entonces debe identificar la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros deseamos reaccionar, cuando nos lastiman, cuando nos hacen daño, cuando nos estafan, y deseamos reaccionar de esa manera en que decimos, bueno, ahora vas a ver lo que te va a pasar. No es la manera en que tenemos que reaccionar. Cristo nos enseña que debemos someternos bajo su voluntad. Cristo fue el ejemplo de hacer la voluntad del Padre y que se puede hacer la voluntad del Padre. Pero como decía al comienzo, que hacer cuando comienza la lucha de voluntades dentro de nuestro interior. Empieza a haber una puja entre la voluntad mía y la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí mismo Jesús tuvo que tomar una decisión.
y rendirse a la voluntad divina. Veamos lo que dice Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, conocido, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el texto nos enseña, el apóstol Pablo dice: no se conformen a este mundo, no se amolden a este mundo, no reaccionen como reacciona el mundo. Si le hacen daño, no lo hagan, actúen diferente. Si lo lastiman, no lastimen, porque fueron lastimados. Sean diferentes, está diciendo Pablo. No se conformen, no hagan lo que el mundo hace. Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que actuar diferente. Ustedes tienen que hablar diferente. Ustedes tienen que vivir de manera diferente. Entonces el apóstol Pablo dice: no se conformen, no se amolden, no se amolden a cómo actúa el mundo. Ustedes tienen que ser diferentes, ¿sí? No conforméis a este siglo, sino sean transformados, dice también, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestros pensamientos deben ser transformados. Porque cuando nuestros pensamientos van a ser transformados, nuestras acciones como consecuencia también son transformadas. Si yo pienso diferente, actúo diferente, no hay otra. Ahora, Pablo dice en estos textos que cuando seamos transformados, cuando cambiemos nuestra manera de pensar y no actuemos como actúan los demás, como actúa el mundo, el que no conoce a Dios, aquel que está alejado de Dios, aquel que no conoce a Dios, que quiere tomar venganza por mano propia, aquel que quiere apedrear simplemente creyéndose que su moral está tan alta que nadie puede tocarlo. Dice Pablo: ustedes no actúen como ellos, sino que su mente sea transformada. Pero ¿sabes qué? Cuando tu mente es transformada, cuando tus pensamientos empiezan a cambiar, cambian tus actitudes, cambian tus acciones. Pero dice Pablo que esto trae consecuencia. Y la consecuencia es que podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Que podamos ver cuál es, que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer, oiga, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cómo voy a conocer? ¿Cómo hago para conocer que es buena, agradable y perfecta? Si lo que estoy viviendo no es agradable, si lo que estoy viviendo no es perfecto, si lo que estoy viviendo, ¿sí? Lo que estoy viviendo no es bueno, no es agradable y tampoco es perfecto. Entonces las circunstancias me están impulsando a tomar decisiones que no son voluntad de Dios. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo hago para tomar las decisiones? El ejemplo es Cristo. Siempre el ejemplo es Cristo. Cristo, las circunstancias que estaba viviendo, yendo hacia la cruz, sabiendo el sufrimiento que tenía, no era bueno, no era agradable, no era perfecto, era algo que le iba a costar. Sin embargo, él se humilla y dice: quiero hacer tu voluntad, Padre. A pesar de lo que estoy viviendo, es un trago amargo. Y la respuesta de que Jesús haya tomado esta decisión es que estamos hoy acá. Gracias a esa preciosa decisión que Jesús tomó. Pero cuando no es bueno, cuando las circunstancias no son buenas, lo que te pasa no es agradable, no es perfecto, Dios tiene un panorama completo de cada situación que vivimos.
A menudo decimos que Dios es soberano. Que Dios es soberano significa que Dios está por encima absolutamente de todas las cosas. Entonces, a pesar de lo que estamos viviendo en la vida actual, en este tiempo, tal vez viniste a este lugar triste, viniste a este lugar desenfocado. Déjame decirte que a pesar de que eso que estés viviendo en este tiempo, la palabra de Dios es fiel y se cumple. Romanos 8:28, todo lo que le pasa a los hijos de Dios tiene un propósito. Los ayuda a bien, dice la palabra de Dios. Y si te ayuda bien, la palabra de Dios te está diciendo que te ayuda bien, pero pará, es lindo el texto, pero lo que estoy viviendo es feo, no me gusta. Es porque Dios está viendo el producto terminado, no está viendo como lo estás viendo vos hoy. El Señor está forjando tu carácter. Muchas veces no nos queremos dejar forjar porque no nos gusta, nos duele, nos lastima, nos es incómodo. Entonces decimos, Señor, no, hasta aquí. No, Señor, no estás oyendo mis oraciones, no va esto conmigo, Dios. Entonces queremos resistir a Dios. Entonces queremos hacer nuestra propia voluntad. Ahí empezamos la pulseada, ¿vio? Empezamos la lucha ahí como están tirando de la soga de un lado o del otro. Siempre va a prevalecer uno. Siempre la lucha la va a ganar uno. O la ganamos nosotros o la gana el Señor. Siempre la voluntad se va a hacer una. Es como si fuese un lugar donde solo podés poner esa ficha solamente. O es la voluntad tuya o es la voluntad de Dios. Ahora, si yo pongo en ese lugar mi voluntad, va a traer consecuencias. Pero si yo dejo el lugar para hacer la voluntad de Dios, el resultado va a ser diferente. A pesar de que el proceso es difícil. Marcela puso en su estado en estos días, la oruga no necesita de un milagro. La oruga necesita un proceso. Es cierto, es cierto. La oruga no milagrosamente se convierte en mariposa, sino que hay un proceso que lo va a hacer convertir en mariposa. Y muchas veces no queremos pagar ese proceso. Y eso es lo que nos cuesta entender. Que la voluntad de Dios, tenemos que seguir adelante. Esa es la voluntad divina. A pesar de que lo que nos sucede, nos cuesta, nos es difícil, el proceso tenemos que pasarlo porque Dios, que es soberano, tiene el panorama completo puesto por delante. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar, como decía el apóstol Pablo aquí en Romano, tiene que ver con entregarle absolutamente toda la situación y dejar que Él decida. Y eso es lo que nos cuesta. Nos cuesta. A veces no queremos hacer la voluntad divina porque lo tenemos aferrado. No, Señor, te entrego, decir de la boca para afuera, te entrego esta situación y no la soltás. Pero poder hacer la voluntad divina muchas veces es soltar y decir, Señor, te lo entrego, porque sé que vos vas a tomar la mejor decisión sobre este asunto. Y entregarlo es confiar. La confianza, confío, yo te lo entrego porque sé que está en las mejores manos. Entonces que se haga tu voluntad, no se haga la mía. Y esto es lo que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Entregó, dijo, Señor, voy a hacer tu voluntad, no voy a hacer la mía, por más que cueste. El proceso es difícil, pero hay algo que estimuló a Jesús. Mirá, Hebreos 12:2. Y esto es lo que el Señor tenía puesto por delante. Miren lo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice así este texto, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante. Entonces Jesús en el huerto de Getsemaní veía el gozo puesto por delante, veía el producto terminado. Y el producto terminado era poder acercarte la salvación, que hoy puedas estar en este lugar. Entonces Jesús estaba viendo eso. Dejó de ver la circunstancia que estaba viviendo
para ver, para someterse a la voluntad del Padre, para poder cumplir la meta con la que vino, que era poder acercarte a vos y a mí la salvación, la eternidad misma. Entonces, ¿qué tenía puesto los ojos Jesús? Jesús tenía el gozo por delante, dice. ¿Cuál era el gozo? El gozo eras vos, el gozo era yo, el producto terminado. Tal vez el Señor sigue obrando en nuestra vida, pero cuando digo producto terminado, no porque sos perfecto, sino porque estoy hablando de salvación. Estoy hablando de salvación. El Señor va a seguir tratando con nuestra vida. Seguirá tratando con nosotros. Dice que hasta el día del Señor Él va a ir perfeccionando la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Pero el Señor, ¿qué estaba viendo en ese huerto de Getsemaní? El gozo por delante, la salvación. Y eso sí, que tiene un sello. Todo consumado fue, dijo cuando antes de expiar y de entregar su espíritu. Todo consumado es. La salvación está la salvación. Y eso es lo que Jesús estaba viendo como producto terminado. Ahora, déjame decirte, no te dejes decir de que tu vida no tiene valor. Ni siquiera nadie puede decirte que no careces que tu vida carece de valor. Ni una pareja, ni tus padres, nadie que te maltrate puede decirte que no tenés valor. Ni siquiera el mismo infierno puede venir más a susurrar a tu oído, a decirte vos no valés nada. ¿Ves que no valés nada? No, valgo mucho. Tanto valgo que Cristo me vio allá como el gozo puesto delante. Entonces mi vida vale, yo valgo porque mi identidad en Cristo vale y mucho. Tanto fue así el valor que tiene que Cristo dio su vida por mí. Amén. Bien. Entonces, debemos someternos a la voluntad divina. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Ahora, a lo largo de este caminar cristiano podemos decir, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Yo recién empiezo a venir a la iglesia, ¿cómo conozco qué es voluntad de Dios? Yo tengo años en la congregación, hace años que conozco a Cristo, pero todavía estoy tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Déjame decirte una sola cosa, la voluntad de Dios ya fue revelada. La voluntad de Dios ya fue revelada. La voluntad de Dios está acá. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la que te va a decir si podés tatuarte, si no podés tatuarte, si podés engañar a tu esposa, si no podés engañar a tu esposa, si podés hacer un negocio ilegal para ganar más dinero o no. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para saber si es voluntad de Dios o no? Acá está. Ya fue revelada la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que estudies más la palabra de Dios, cada vez que leas la palabra de Dios, más vas a conocer la voluntad de Dios sobre tu vida. Entonces, tu vida empieza a acomodarse. El que robaba, no robe más, dice Pablo. Aleluya. Cierto, eso dice Pablo, lo dice su palabra. Cierto que dice, el que robaba no robe más. ¿Cómo conozco cuál es la voluntad? Ya fue revelada. Simplemente, y hay algo que me gustó, pastora, que dijiste el otro día. Que dijiste, hizo mención al texto de Jesús. El que guarda, ¿te acordás que dijiste? El que guarda mis mandamientos. Dijo, no es guardar, no es comprarse la Biblia ahí en la biblioteca y guardarla en la biblioteca de tu casa y decir, listo, ya la guardé. Y me hizo reír cuando lo dijiste. Dije, es cierto. El que me ama guarda mi palabra. No es guardarla en el placar, guardarla en la biblioteca de tu casa. Está hablando de conocer su palabra, de cumplirla, de hacerla, como predicaba el pastor. ¿Qué sos, de lo primero o sos de lo segundo? ¿Sos del que dice o sos del que hace? Yo prefiero ser
de los que hacen. Porque decimos mucho, pero hacer está a la vista. Bien, la voluntad de Dios ya fue revelada en su palabra. Ahora quiero terminar, ya termino unos textos más y termino Mateo 7:21. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Difícil, duro lo que está diciendo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor. Recuerdan que al comienzo le dije, no se trata de decir, se trata de hacer. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que dice. El Evangelio no se trata de decir. El Evangelio se trata de hacer. El Evangelio se trata de hacer lo que Dios manda. Someternos a su voluntad, a la voluntad divina. De esto se trata. De dejar, de morir, de hacer nuestra voluntad para darle lugar a Dios, para hacer la voluntad de Él. Entonces, el Evangelio no se trata de decir, se trata de hacer. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, no el que dice, el que hace. Es así de sencillo. Quiero concluir con este texto. Como conclusión, 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo puedo tener mi casa tiene fecha de vencimiento. Puedo tener mi auto tiene fecha de vencimiento. Todas las cosas terrenales son terrenales, pero hay cosas que verdaderamente tienen efecto, impacto, que tienen un eco en los cielos. ¿Y sabe qué es lo que tiene eco en los cielos? Hacer la voluntad del Padre. Porque dice ese texto que permanece absolutamente para siempre. Así que, iglesia, si querés hacer ecos en los cielos, empezá a hacer la voluntad de Dios y dejá de hacer tu propia voluntad. Dejá de luchar entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Dejá de luchar y empezá a entregar tu vida y empezá a entregarla por completo y a decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Tal vez el día de hoy llegué a este lugar y voy a rendirme por completo. Quiero empezar a hacer tu voluntad. Ya si hacía las cosas mal, hasta entrar por esa puerta, ahora quiero cambiar. Quiero ser diferente. Quiero empezar a hacer tu voluntad y ya dejar de hacer la mía. Ahora, quiero darte el último ejemplo. Estudiando el libro de los Hechos, encuentro esta historia. Saulo, gran perseguidor de la iglesia. Saulo dice que estaba presenciando cuando apedrearon a Esteban, porque Esteban predicaba el Evangelio, era alguien que se había convertido y predicaba el Evangelio, un siervo de Dios. Entonces Saulo, que era fariseo de fariseos, así se describe él, presenció cuando apedreaban a Esteban. Dice que este Saulo era perseguidor de la iglesia. Entonces dice que el camino a Damasco, esto se ilustra todo en el libro de los Hechos. No lo leemos porque iba a ser muy largo, pero yo se la resumo, después léala en su casa, es preciosa la palabra. Dice que Pablo cae de rodillas cuando siente la voz de Jesús diciéndole, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cae de rodillas y dice que pierde la vista. Luego recibe la orden de seguir hacia Damasco. Luego, del otro lado, el capítulo 9 del libro de los Hechos, encontramos a Ananías. Ananías era un siervo de Dios. Ananías recibe de parte del Espíritu mismo
en oración, buscando en oración, recibe que tenía que ir a orar por Pablo. ¿No? ¿Cómo? No escuché bien. No. ¿Por Pablo? No, dijo Ananías. Porque al principio, cuando escucha la voz, heme aquí, me lo imagino sacando pecho. Heme aquí, dice el libro de los Hechos, así lo ilustra. Pero después cuando le dicen, tenés que ir a orar por Pablo, que me es instrumento útil, porque él le va a predicar a los gentiles, le va a testificar a los reyes, le va a testificar a los gobernantes, dice la palabra de Dios, y este me es instrumento útil. Anda, me imagino que ahora... No escuché bien, no escuché bien, no. ¿Hablo? No, el perseguidor, aquel que tiene cartas, que tiene autoridad para encarcelar a cualquiera que hable de Cristo. No escuché bien, no. ¿A él? No. Es Satanás mismo, habrá dicho Ananías, o habrá pensado. No. ¿Qué? ¿Me mandás a la boca del lobo? ¿Me estás mandando a la boca del lobo? No. Sin embargo, Ananías tuvo que tomar una decisión. ¿Cumplís con lo que te mando o no? ¿Qué vas a hacer? ¿Tu voluntad o vas a hacer la mía? ¿Recuerdan lo del producto terminado? Ananías va, obedece a Dios, ora por Pablo, Pablo recobra la vista y Pablo es aquel que es usado por Dios para hablarle a las naciones, para por medio de él dispersar la palabra de Dios, como decimos vulgarmente, a troche y moche. Por todos lados divulgó la palabra de Dios. Testificó a los reyes, testificó a los reyes. El rey Agripa dijo, ay, por poco me persuades a ser cristiano. Dijo. A los gobernantes, claro que sí. Testificó de Cristo. En todos lados, Pablo. Mire si Dios no tenía los ojos puestos en Pablo como un producto terminado. Ananías tuvo que tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿Mi voluntad o hago la voluntad de Dios? Gracias a Dios que Ananías tomó la mejor decisión. Fue ir, a pesar de que era algo difícil, ir a orar por alguien que te estaba persiguiendo, que estaba encarcelando a los tuyos. Ir a orar por él era algo difícil. Sin embargo, decidió someterse a hacer la voluntad de Dios. Como ejemplo, Dios quiera que cada uno de nosotros podamos someternos y tener la oportunidad el día de hoy de someternos a hacer la voluntad divina sobre todas las áreas de nuestras vidas. Ahora sí, te pido que te pongas de pie y vamos a orar juntos al Señor, pidiéndole al Señor, primeramente dándole gracias a Dios.